¿Alguna vez has sentido que estás luchando contra ti misma, como si una parte de ti quisiera cambiar, avanzar, respirar diferente, pero otra parte, silenciosa y pesada, te arrastrara de vuelta a los mismos hábitos, a los mismos pensamientos y a los mismos resultados? Esa sensación de estar dividida por dentro es más común de lo que crees. Durante mucho tiempo pensé que era mi culpa. Creí que me faltaba fuerza de voluntad, disciplina, carácter, que era desorganizada, perezosa, demasiado complicada, pero un día descubrí algo que lo cambió todo. No era yo, era mi cerebro ejecutando programas automáticos que ni siquiera sabía que existían. Y lo más impactante es que muchos de esos programas dirigen nuestra vida sin pedir permiso. Hoy voy a mostrarte los 7 mecanismos invisibles que más te sabotean. Si te quedas hasta el final, no solo vas a entender por qué haces cosas que te hacen daño, sino también cómo empezar a desactivar esos patrones desde hoy, sin grandes sacrificios ni transformaciones imposibles. El primer mecanismo apareció en su vida sin que lo notara: el hábito de quejarse. Se quejaba del clima, del tráfico, del ruido, del silencio, de la hora, del día, de la vida. Casi cualquier detalle se convertía en una invitación automática para repetir el mismo discurso. Con el tiempo, entendió que era como cargar una mochila invisible donde cada queja era una piedra, una aquí, otra allá, y de repente, ya estaba agotado antes incluso de empezar el día. Un día hizo algo pequeño, casi absurdo: cambió una queja por una gratitud, solo una. Si se quejaba del trabajo, agradecía tener ingresos. Si se quejaba del frío, agradecía la manta. Si se quejaba del ruido, agradecía no estar solo en el mundo. Ese simple gesto insignificante para cualquiera empezó a transformarlo, porque cada gratitud quitaba una piedra de esa mochila que llevaba años cargando sin darse cuenta. El segundo mecanismo era más silencioso: imaginar tragedias antes de que pasaran. Si alguien tardaba en responder, ya pensaba que había hecho algo mal. Si recibía un "tenemos que hablar", sentía que el mundo se derrumbaba. Era como tener un cine interno que solo proyectaba películas de terror, y todas protagonizadas por él, hasta que escuchó una frase que le dio un golpe de realidad: la mente funciona como Google te muestra lo que buscas. Fue entonces cuando entendió que llevaba años buscando problemas. Desde ese día, cada vez que un pensamiento oscuro aparecía, se preguntaba: ¿esto es un hecho o es una imaginación? Esa pregunta simple le devolvía el control. El tercer mecanismo era esperar el momento perfecto, ese día en el que todo estaría alineado y el mundo le daría permiso para empezar. Pero ese día nunca llegaba. La vida no te avisa cuándo avanzar. Las oportunidades pasaban como trenes, y él seguía parado en la estación, hasta que adoptó una nueva regla: empezar imperfecto. Acciones de 5 minutos. Abrir el archivo, mandar el mensaje, escribir una idea. Ese tipo de movimientos que parecen pequeños, pero que cambian rutas enteras. Con el tiempo entendió algo poderoso: la confianza no aparece antes de actuar, aparece después. El cuarto mecanismo era el caos. Su escritorio era un campo de batalla, su mente, igual. Ideas a medias, tareas abiertas, preocupaciones mezcladas. Era como vivir con 20 pestañas abiertas en la cabeza, todas cargando al mismo tiempo. Entonces decidió comenzar con algo mínimo: 5 minutos al día de orden, no más. A veces organizaba la mesa, otras, borraba correos, otras, doblaba una camiseta, y poco a poco su mente empezó a despejarse. El exterior era un reflejo del interior, y también funcionaba al revés. El quinto mecanismo era el cansancio extraño, ese que aparece incluso en días en los que no haces nada, ese cansancio que humilla, hasta que entendió que el cuerpo quieto no descansa, se oxida. El cuerpo necesita movimiento, aunque sea mínimo, para recuperar energía. Implementó la regla de caminar 10 minutos al día, 10, lo suficiente para que la energía empezara a volver,
como una fogata apagada que vuelve a encenderse con una chispa. El sexto mecanismo era comer para tapar emociones. No tenía hambre, tenía vacío. Abría la nevera buscando alivio, no comida. Era su forma de evitar sentir. Y aunque funcionaba por unos minutos, luego venía la culpa. Entonces probó algo simple, antes de comer. Preguntarse, ¿qué estoy sintiendo realmente? Ese acto lo llevó a reemplazar la comida emocional por otras acciones: beber agua, caminar, escribir, respirar. Y así rompió un ciclo que llevaba años sosteniendo. El séptimo mecanismo era vivir en automático. Días enteros desaparecían sin dejar memoria. No era amnesia, era desconexión. Era como si otra persona condujera su vida mientras él solo existía. Creó entonces una pausa consciente de 1 minuto al día: notar la luz, el aroma, un sonido, el cuerpo. Y esa pequeña pausa reveló otro sabotaje: el celular. 5 minutitos que se convertían en 1 hora. No estaba descansando, estaba escapando. Puso límites, avisos, distancias, silencios. Y en ese silencio empezó a ver que también evitaba conversaciones difíciles, acumulando basura emocional por meses. Empezó entonces a hablar antes de explotar, a decir lo que necesitaba, a aclarar lo que le dolía, a pedir, a expresar. Fue incómodo, pero liberador. Y mientras aprendía a enfrentar conflictos externos, descubrió que uno de los peores conflictos era el que tenía con él mismo, todas las noches, cuando intentaba dormir. Si te diste cuenta de que tienes al menos uno de estos hábitos, felicidades. No por tenerlo, sino por verlo. La mayoría vive en automático sin darse cuenta de que estos microcomportamientos son los que ahogan una vida entera. Pero tú ya diste el paso más difícil a mirar hacia adentro. Ahora elige uno, solo uno, y decide que hoy se termina. No intentes cambiarlo todo. No intentes transformarte en 24 horas. Solo quita una piedra del camino. Mañana quitas otra. Este video no es para darte culpa, es para darte posibilidad. Porque si estos hábitos te destruyen, significa que basta una llave, un gesto, un cambio pequeño para empezar a construir una vida completamente distinta. Si quieres continuar esta transformación, el siguiente paso es entender por qué repites estos hábitos incluso sabiendo que te hacen daño. Haz clic en la pantalla y ven conmigo. Ya empezaste a cambiar. Ahora, por favor, no te detengas.